Imagínese, ¿hay algo más insoportable que una madre invasora, in-law? Sí, cuando esta misma madre es un benefactor mientras vive a expensas de los demás. Eso es exactamente lo que le sucedió a una mujer que, durante semanas, alimentó a un invitado no deseado, alcanzó sus caprichos y groseros, hasta que un día escuchó a Pearl, ¿por qué te quejas? E incluso trató de expulsar al dueño de su propia residencia. Era la gota de agua. Buenas noches, queridos oyentes. Soy André Branco y con gran placer los recibo aquí, en el canal de los secretos familiares. Hoy compartiré con ustedes una historia que te hará caer. Prepárese para una narración llena de giros. Todo comenzó cuando Galina Eduardovna, la madre, apareció en la casa de su hijo con la excusa de que necesitaba ser solo unos días. ¿La razón? Una renovación en su departamento que, dijo, estaba tardando más de lo esperado. Cristina, su hija en la ley, no vio ningún problema. Después de todo, la madre parecía una mujer razonable y la casa, con 3 habitaciones, tenía mucho espacio. En los primeros días, todo salió bien. Galina ayudó con las tareas domésticas, preparó deliciosos platos y contó historias divertidas de su juventud. Maxim, su hijo, estaba radiante al ver a su madre tan dispuesta y alegre. Cristina también se sintió aliviada, llegó del trabajo y encontró la cena lista y la casa impecable. Pero una semana después, el clima cambió. La suegra comenzó a criticar la organización de la casa, la forma en que Cristina cocinaba e incluso la voluntad de los muebles. Maxim ignoró las quejas de su esposa, diciendo que era solo el cansancio de la reforma y que pronto todo volvería a la normalidad. No volvió. Unos días después, Galina declaró que el sofá de la sala de estar estaba incómodo y simplemente se mudó a la habitación de la pareja. Cristina protestó, pero su madre argumentó que a su edad no podía dormir en ninguna parte, el reumatismo y el dolor de espalda no perdonaban. Maxim, por supuesto, apoyó a su madre y Cristina tuvo que conformarse con el sofá. El apetito de Galin, sin embargo, era envidia. Ella devoró los comestibles a una velocidad impresionante, obligando a Cristina a ir al supermercado casi todos los días. Las cuentas del mercado se duplicaron. Cuando su hija comentó con su esposo, él simplemente se encogió de hombros, tenemos que soportar. Es solo por un corto tiempo. Pero el pequeño tiempo se estiró sin cesar. ¿La reforma? Sin señales. Por otro lado, Galina se sintió cada vez más cómoda en la casa de los demás. Comenzó a cambiar su ropa de cama, reorganizar los platos en los gabinetes y tirar lo que consideraba inútil. Entre las víctimas de su limpieza se encontraban las tazas favoritas de Cristina y las toallas de baño, el regalo de un amigo en la boda. Maxim, ¿habla con su madre?, preguntó Cristina, una vez más. Ella arrojó mis toallas. No te excedas, Cristina. Mi madre solo quiere ayudar. Y te aferras demasiado a las cosas materiales, respondió. Pero esta es mi casa, nuestra casa, corrigió su esposa. Y ella es de la familia, dijo su esposo, como si justificara todo. Cristina se mordió la lengua. La casa, de hecho, era suya, la herencia de su abuela, recibida incluso antes del matrimonio. Pero prefería no entrar en esta discusión, pensando que lo más importante era preservar la armonía familiar. Mientras tanto, Galina intensificó su reforma particular. Rastró la mitad de las plantas alegando que acumularon polvo, intercambiaron todas las cortinas para su propia casa y cambiaron los muebles en su lugar de acuerdo con su gusto. Cristina sintió una extraña en su propia casa. La situación explotó cuando la madre decidió deshacerse de los libros. Cristina era una ávida lector con una biblioteca de cientos de volúmenes. Al llegar al trabajo encontró los estantes por la mitad vacía y afuera, montones de sus libros favoritos cerca de la basura. Galina Eduardovna, ¿qué significa eso?, preguntó tratando de contener la furia. Significa que es hora de organizar este desastre, respondió la madre, la ley, impasible. Ambos basura acumulada, libros llenos de polvo, ocupando espacio para nada. Hoy en día todo está en Internet. Son mis libros. No tenías derecho a tirarlos. Cristina respondió. ¿Qué quieres decir? Galin indicó levantando las manos. Estoy recibiendo la casa y todavía me acusas. Maxim, hable con tu esposa, no respeta a los ancianos. Maxim, como siempre, tomó al lado de su madre.
Con un suspiro trató de convencer a su esposa de que la madre sabía cómo organizar la casa y no valía la pena luchar por algunos libros. Cristina salió en silencio, pasó toda la noche recogiendo sus libros de basura. Muchos fueron destruidos, irrecuperables. Al día siguiente Galina anunció que sería una gran idea hacer una renovación en la casa, derrocando una pared para hacer que el espacio sea más moderno y amplio. Maxim amaba la idea sin siquiera consultar a su esposa. «Espera allí», intervino Cristina. «Esta es mi casa. No quiero ninguna renovación». «¿Tuyo?». La madre se burló de la madre con un gesto de desprecio. «Casado con mi hijo y todavía quiere enviar solo. Esto no está bien». «La casa está a mi nombre», respondió Cristina, frío. «Y nadie se mudará aquí sin mi permiso». La cara de Galina se contrajo. Claramente ella no sabía ese detalle y dijo que la propiedad era de su hijo o al menos, un pozo compartido. Pero rápidamente se recompuso a sí misma. «¿Ves, Maxim? ¿Qué esposa tienes tu propia casa y ni siquiera confías en tu esposo? ¿Qué dice eso sobre ella?». Maxim miró hacia abajo avergonzado. No tenía idea de que la casa era solo de Cristina y ahora se sentía avergonzada. Pero en lugar de enfrentar la situación, murmuró algo incomprensible y fue a la casa del vecino para ver el juego. Galina se dio cuenta de que su mano había estado equivocada, pero no pensó en retirarse. Cambió su estrategia, comenzó a envenenar la cabeza de su hijo contra la hija. Según ella, Cristina la dejó pasar hambre, comprar comida barata, no limpiar la casa correcta, era espesa y hacía todo para que la madre se sintiera no deseada. Maxim escuchó las quejas de su madre y, cuando llegó a casa, regañó a su esposa. Cristina vio el piso abierto debajo de tus pies. El marido se mudó cada vez más. La madre ordenó la casa y ella, el verdadero dueño, se había convertido en una especie de doncella, cocinó, limpió, lavó, pagó todas las facturas y, a cambio, solo recibió críticas. El fusible llegó cuando Galina decidió recibir a sus amigos en casa. Preparó una mesa llena de delicias caras, todas pagadas con el dinero de Cristina, y ocupó la mejor habitación de la casa. Cuando la hija llegó del trabajo, la madre la ladró en la puerta: «Tengo visitas importantes. Sería mejor no molestar». Y como si eso no fuera suficiente, lanzó la frase que hizo que todo colapsara: «¿Por qué te quejas? Incluso tenía un favor de dejarte vivir con mi hijo. De hecho, es hora de que obtengas tus cosas y te vayas. La Máxima ya es un hombre hecho, necesita espacio, y puedo cuidarlo muy bien». Los amigos de Galina asintieron, solidarios. Ya lo sabían todo. Después de todo, que no era el Unglider esto, eso no valoró a una madre tan dedicada. Cristina sintió que algo se rompió dentro de ella. Entró en el baño, cerró la puerta y dejó caer las lágrimas. Luego se lavó la cara con agua fría y por primera vez, sintió que era hora de tomar medidas. Pero esta es una historia la próxima vez. Mientras se limpiaba la cara con las manos, Cristina miró en el espejo y de repente una sonrisa serena iluminó su rostro. La estrategia surgió en su mente como un rayo, claro e implacable. A la mañana siguiente, mientras Maxim se puso a trabajar, se acercó a su madre, con una calma que la sorprendió misma. «Galina Eduardovna, tienes 3 días para desalojar el apartamento». La mujer lanzó una risa incrédula, acompañada de un gesto descargado de su mano. «Intenta expulsarme, querida. Maxim me defenderá». «Veamos», respuesta. Cristina, sin cambiar la voz. Justo ese día, ella buscó un abogado. La situación era más simple de lo que imaginaba. La madre no era miembro de la familia del propietario, no estaba registrada en la dirección y ocupaba el espacio sin ninguna base legal. En la práctica fue una invasión. Cuando Maxim regresó por la noche, Galina ya había envenenado su mente con historias sobre el monstruo que quería tirar a la propia madre de su esposo a la calle. «Cristina, ¿qué está pasando?», exigió furiosamente. «Mi madre dice que la estás amenazando». «Es muy simple», respondió ella, manteniendo su serenidad. «Tu madre ha estado en mi casa durante 2 meses, aunque prometí tener solo unos días. Gasta mi dinero, tira mis cosas, actúa como el dueño del lugar y todavía requiere que me vaya. Mañana entraré en un proceso de recuperación». Máxima palidecida. «No puedes hacer eso. Es mi madre». «Puedo sí».
Y lo haré si prefieres vivir con ella. Cristina señaló la puerta. La casa es mía. Quien quiere quedarse, respeta eso. Galina Eduardovna se dio cuenta de que la situación escapó de su control. Intentó el ataque emocional, lágrimas, quejas sobre el corazón enfermo, amenazas que el estrés la mataría. Pero Cristina no se rindió. 2 días después, un policía llamó a la puerta. La suegra trató de justificarse a sí misma, alegando que era solo una larga visita a su hijo, pero los documentos de propiedad y el informe de ocupación ilegal hablaban por sí mismos. ¿Tiene registro en esta dirección?, preguntó el oficial. No, pero soy la madre. Y eso no le da derecho a vivir aquí contra la voluntad del propietario, dijo el policía, Dray. Si no sales voluntariamente serás eliminado a la fuerza por autoayuda. Maxim oscila entre las dos mujeres, desgarradas. Expulsar a su madre le pareció un acto de crueldad inaceptable, pero por primera vez, vi claramente los abusos que Cristina había soportado. Probé un punto medio. Mamá, ¿qué tal pasar tiempo en la casa de la tía Lidia? ¿Cómo esto?, explotó Galina. Tu propio hijo me expulsó por esto. Escupió las palabras como veneno, paseando sus bolsas con gestos teatrales, entre sollozos y acusaciones de ingratitud. En la puerta se volvió hacia Cristina y sibizó, todavía veremos mi cara. No olvidaré eso. Cristina simplemente se encogió de hombros. No había más espacio para la culpa. Los días siguientes fueron de un silencio tenso. Maxim evitó a su esposa, convencida de que había actuado con dureza excesiva. Cristina, sin embargo, reorganizó su vida con una tranquilidad reconstruida, libros de regreso a los estantes, toallas en su lugar, copas favoritas recuperadas. Pero Galina Eduardovna no era del tipo que se rindió. Llamó diariamente a su hijo, quejándose de la vida miserable en la casa de su hermana, insinuando las crisis de salud, presionándolo culpa. Cristina, la madre no está bien, rogó Maxim después de una semana. ¿No podríamos solo un poco más? No. Pero ella está enferma. Ella tiene su propia casa. Una casa que, por cierto, está bajo renovación. Hace 1 mes y medio, Cristina se cruzó con los brazos. Llamé al administrador del edificio. La reparación terminó hace mucho tiempo. Tu madre simplemente no quiere vivir sola. Maxim fue paralizado. No sabía esa mentira. La revelación dolía, pero las lágrimas de la madre todavía resonaban más fuerte en su conciencia. El conflicto culminó cuando Galina acusó a Cristina de agresión, pintándola como una locura peligrosa que amenazó su seguridad. Tienes que elegir, hijo, exigió dramático. O ella o yo. Maxim cree. Llegó a casa con la cara cerrada, listo para enfrentarlo. Él arrojó acusaciones como cuchillos, crueldad, egoísmo, falta de respeto. Cristina escuchó todo en silencio. Cuando finalmente se quedó en silencio, dijo frío. Si así es como piensas, puedes obtener tus cosas. ¿Qué? Tienes 2 opciones, quédate aquí conmigo o vivirás con tu madre. Ella señaló la puerta. No hay tercera alternativa. Máxima. Va por eso. Tenía lágrimas, disculpas, una esposa lamentable. Pero Cristina fue pura determinación. ¿Me estás expulsando?, babrió aturdido. No estoy expulsando a nadie. Te estoy dando la oportunidad de elegir. Un hombre que permite que su esposa sea humillada y desplazada de su propia casa no merece mi respeto. Mucho menos mi amor. La noche fue larga. Maxim enrollada en la cama, atormentada. Por un lado, el amor de la esposa y la conciencia de que tenía razón. Por otro lado, la lealtad a la madre, que siempre había sido su referencia absoluta. Por la mañana, probó una última apelación. Cristina, por favor, intentemos de nuevo. La madre prometió comportarse. No. Pero ella es vieja, sola. Ella tiene 57 años, Maxim. Es perfectamente capaz de cuidarse, Cristina era implacable. Y no darás un paso atrás aquí. Al final, eligió a su madre. Cristina no lo detuvo. Le dolía, pero ella sabía, un hombre que no protege a su familia de aquellos que la destruyen no está listo para ser su pareja. Galina Eduardovna celebró la victoria, pero la alegría fue de corta duración.
Vivir con un hijo adulto bajo el mismo techo no era el paraíso que había imaginado. Maxim llegó tarde, habló poco y su estado de ánimo era una sombra permanente. Culpable de Corroya, extrañaba a su esposa y gradualmente comenzó a ver a su madre con otros ojos, sus excesos, su manipulación, la obsesión con el control. Las discusiones se volvieron frecuentes. «Hiciste esa decisión tú mismo», recordó Galina, defensiva. «¿Será?». Él respondió amargado. 6 meses después Maxim apareció en la puerta de Cristina. Llamó, escribió, suplicó. Prometió que todo sería diferente. Pero ella ya había seguido adelante. «Es tarde», dijo sin rencor. «Ahora tengo un hombre que sabe lo que su esposa es para proteger». La noticia lo destruyó. Solo entonces entendió el tamaño de la pérdida y cuán cegado. Galina trató de consolarlo, repitiendo que esa mujer no merecía a su hijo, que encontraría mejor a alguien. Pero Maxim la miró con un nuevo desdén, como si primero viera el egoísmo detrás de cada palabra. «Mamá», comenzó con una voz que nunca había escuchado antes. «Siempre destruyó a mi familia», dijo una noche con una calma que la aterrorizó más que cualquier grito. «Y ahora llevarás esto hasta el último día de tu vida». Galina trató de reaccionar, estiró las manos como si pudiera borrar esas palabras en el aire, pero Maxim ya no la escuchó. Empacó sus cosas en Thread, alquiló un pequeño apartamento en los extremos de la ciudad y, durante la noche, se convirtió en un extraño. Las llamadas telefónicas se redujeron a mensajes cortos y casi protocolo. «¿Cómo es la presión? ¿Toma el medicamento?». Nada más. Sin consuelo, sin complicidad. La mujer que una vez llenó pasillos con sus lamentaciones sobre el Nora ingradado, ahora cenó sola, con el eco de su propia voz rebotando en las paredes vacías. Los amigos, una vez ansiosos por sus dramas, comenzaron a evitar sus invitaciones. Después de todo, qué gracia era escuchar la misma historia por 100ª vez. La compasión tiene una fecha de vencimiento y Galina se había estado acumulando durante mucho tiempo. Mientras tanto, Cristina reconstruyó su vida con la determinación de que Maxim tenía un día subestimado. Su nuevo compañero era un hombre hecho, de aquellos que no piden permiso para existir. Desde el primer día, dejó en claro, su familia sería suya sola. Sin intrusos, sin opinión, sin precedentes. La defendió como un muro contra el mundo, tal como Maxim nunca lo había hecho. 2 años después se casaron. Una risa simple pero llena de genuinas, las que Galina nunca había escuchado en su propia casa. Maxim sabía por la boca de los demás. Esa noche ahogó el dolor en el vodka barato, maldiciendo cada segundo de la cobardía, cada vez que había permitido que su madre dijera los términos de su amor. Galina, a su vez, recibió la noticia como un golpe en el estómago. Había esperado que Cristina fuera consumida de anhelo, para marchitarse sin su hijo. Pero en cambio, la mujer. Flores y ahora con un anillo de dedo y un futuro que no incluía su apellido ni sus reglas. 1 año después el golpe final, un carro de bebé en el parque. Cristina, radiante, empujó al niño con una naturalidad que dolió en los ojos de Galina. A veces, desde la ventana de su apartamento, la vio pasar, la sonrisa fácil, los gestos sin complicaciones de aquellos que finalmente habían encontrado su lugar. Y algo dentro de ella está retorcido, una mezcla venenosa de envidia y arrepentimiento tardío. Maxim, mientras tanto, nunca se permitió amar realmente. Hubo casos, noches sin nombre, mujeres que no eran más que la puerta del dormitorio. En el fondo todavía esperaba, contra toda la lógica, que Cristina regresó, que el perdón era posible. Pero ella estaba lejos, construyendo recuerdos que no lo incluían. Con la madre las conversaciones se hicieron raras y frías. Cada uno intentó. A Galina reconstruir el puente fue recibido con un fuerte silencio. Ella había notado, demasiado tarde, que su victoria fue una derrota. Mientras movía a su hija, también había perdido a su hijo. Al requerir control, había ganado solo una soledad gruesa, un apartamento lleno de muebles caros y paredes de afecto desnudas. Ahora por la noche, como la televisión murmuró las noticias que ni siquiera escuchó, Galina pudo imaginar otros finales. ¿Qué pasa si hubiera tragado orgullo? ¿Qué pasaría si, en lugar de juzgar, hubiera extendido tu mano? Quizás hoy tuvo un hijo que la visitó sin obligación, una hija que la trató con amor, o al menos con respeto, nietos que jugaban en el piso de la habitación.
Pero la vida no da ninguna oportunidad a aquellos que insisten en ser un verdugo de la historia en sí. Cristina estaba feliz. Maxim, un fantasma de ti mismo. ¿Y Galina? Tenía exactamente lo que siempre quiso, un hogar de ella, solo sus reglas, un silencio que nadie se atrevió a romper. Y sin embargo nunca había sido tan pobre.